Es una serie de encuentros en el marco de la mesa interministerial que organizamos hace unos meses atrás, que venimos trabajando con todo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con todas las áreas de SENAF, que venimos trabajando en esto de pensar la primera infancia, en el repensar el abordaje que estamos dándole desde la gestión. Lo asumimos en diciembre en el ámbito de la gestión, junto al ministro Daniel Arroyo y nuestro secretario Gabriel Lerner, a repensar sobre todo el plan nacional, visualizando aquellas infancias que no habíamos llegado, a todo lo que podemos expandirnos, y pensar sobre todo en una lógica de articulación con lo local, valorando las experiencias locales. Como ustedes bien saben, la mayoría sabe, el Plan Nacional de Primera Infancia acompaña a Centro de Desarrollo Infantil, a espacios de primera infancia en más de 1.800 puntos de la Argentina, y tiene como finalidad no solo el acompañamiento y el sostenimiento económico que hacemos desde SENAF, sino también en todo lo que implica la formación, capacitación, acompañamiento técnico. En esa línea nuestra visión tiene que ver con pensar lo local, con pensar la articulación comunitaria, y en eso estamos dando inicio a este encuentro. Este es el primer edición del ciclo de cuidados y educación en primera infancia. Lo estamos transmitiendo por Zoom. Grabamos la presentación, sobre todo por la experiencia que hemos tenido en otros encuentros, de un montón de gente que ha querido luego participar o ver nuevamente el encuentro, así que allí les comento que vamos a estar grabando el Zoom para posteriormente subirlo al canal de YouTube. Desde SENAF tenemos un canal de YouTube en el cual, si ustedes ingresan a SENAF Argentina en YouTube, van a encontrar todas las campañas, videos y presentaciones que se vienen haciendo en el marco de SENAF. La idea es dar inicio al ciclo. En este ciclo nos van a acompañar dos personas importantes que vienen trabajando en el marco de la primera infancia. Una de ellas es Mercedes Mayol Lasalle. Mercedes es presidenta de OMEP. Y por otro lado, Néstor López, que es sociólogo y viene trabajando, es un experto en políticas de educación y niñez, y sobre todo en primera infancia. El objetivo de esto, cada uno va a dar una presentación, nos va a contar acerca de su mirada, y luego, si nos queda un poquito de tiempo, poder hacer un intercambio con las preguntas que nos van llegando. La idea de este encuentro va a arrancarla a conversar con nosotros Mercedes Mayol. Con Mercedes nos va a hablar acerca de los principales desafíos de las políticas públicas de primera infancia, y sobre todo esta interacción que existe entre los espacios de cuidado, educación, el ámbito comunitario que se da en el nivel territorial. Mercedes, como les decía, es presidenta mundial de OMEP, que es Organización Mundial para la Educación Preescolar. Es exdirectora del área de educación infantil de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesora, maestra, bueno, referente en el ámbito de la primera infancia. Y nada, te agradezco, Mercedes, por estar acompañándonos aquí, darnos de tu tiempo. Sabemos que siempre participás y con nosotros tenés una buena predisposición siempre en conversar con SENAF, con el Ministerio, así que te agradecemos, te damos la palabra y contanos, quedamos en tus manos, Mercedes. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, Nicolás, y además muy honrada por ser parte de la primera jornada de estas conversaciones junto con un colega que admiro y que quiero mucho, que es Néstor López. Y bueno, creo que además me invitaron por vieja, porque yo en el campo, ya hace como 50 años que estoy en este tema, trabajando mucho en las distintas instancias y en los distintos debates que ha habido a través de toda este tiempo, ¿no? Y solamente, o sea, yo ya sé que soy enfática porque antes que nada soy maestra, y a veces, bueno, parezco muy categórica, pero quiero hacer una aclaración. Para mí, este campo es un campo que se constituye en la conversación y se constituye en el debate y en las miradas múltiples. Y esa es la riqueza del campo. Yo no sé si ya están pudiendo ver
una presentación compartida, y la idea de esta presentación es nada más que me sirva un poco de guión, porque yo soy de las que me ponen play y hablo y hablo y hablo, y a veces me voy de tema. Entonces, bueno, hoy es un tema que tal vez para algunas de las compañeras y compañeros que en este momento están en este Zoom, y que me emociona mucho porque atraviesa todo el país, y más que el país, la región latinoamericana, también porque hemos difundido y, y esto se abre a otros países del Cono Sur, ¿no? Y me emociona mucho, y pienso que tal vez no sea tan cercana la temática de la construcción de política pública y de las estrategias, y sí por ahí más algunas reflexiones que tengan que ver más con lo puramente didáctico, pedagógico, que tenga que ver con el cuidado de la educación. Sin embargo, no hay nada más político que la educación y el cuidado de la primera infancia, ¿no es cierto? Porque hay grandes perspectivas y debates que en todo el mundo se están gestando permanentemente, y enormes tensiones dentro de este campo. Y primero yo quiero focalizar un poco de qué región y de qué espacios estamos hablando, y a mí me gusta posicionarme en nuestra América, ¿no? En nuestra patria grande, porque lo que pasa en Argentina no pasa solo en Argentina, sino que también está, por supuesto, determinado, vinculado, entrecruzado y entretejido por lo que pasa en toda América Latina. Y yo tuve la suerte en estos últimos 6 años, antes de ser presidenta mundial de la OMEP, de haber sido vicepresidenta regional para América Latina, y de haber pateado mucho América Latina, y por supuesto, ubiquémonos es que estamos lamentablemente viviendo en el continente más desigual, ¿no es cierto? No es el más pobre, pero sí el más desigual, y que esto, por supuesto, influye y determina mucho cuál es la situación que viven nuestras infancias, ¿no? Nuestras infancias a las cuales les llega de plano, les llega derecho la pobreza, ¿no es cierto? Ustedes piensen que el 41% de los niños que están viviendo en la región viven en situación de pobreza, ¿no es cierto? Y sabemos además que la pobreza está cruzada por múltiples problemáticas, ¿no es cierto? Como por supuesto la mortandad infantil, que todavía, a pesar de que se ha trabajado mucho en América Latina, es un tema que no se puede abandonar, ¿no es cierto? Que hay que seguir trabajando fuertemente. Hay problemas vinculados con la alimentación, con la nutrición, tanto vinculadas al sobrepeso como vinculado a la desnutrición, ¿no es cierto? Y también temas que tienen que ver con la violencia, ¿no es cierto? La violencia de los contextos, el maltrato corporal, el maltrato físico de los niños, el abuso infantil, los castigos corporales ligados a la educación y al cuidado, ¿no es cierto?, que todavía no se han abandonado en las prácticas de los hogares y de nuestras comunidades vinculados a primera infancia. Y este escenario que venía así, de alguna manera, y que yo muy rápidamente, porque tampoco tengo todo el tiempo del mundo para hablar con ustedes, ¿no es cierto?, describo, esta situación se ha visto impactada fuertemente por esta pandemia. Y todas entonces estas cifras, estas estadísticas, estas situaciones, este escenario, ¿no es cierto?, se ha transformado en una enorme crisis para todos, pero en particular para los más pequeños, ¿no es cierto?, para los más pequeños, porque todo se ha agravado, ¿no es cierto? Los niños que viven en condiciones de pobreza, en pobreza extrema, han empeorado sin ninguna duda su situación. Sin ninguna duda su situación, que tiene que ver también con el hacinamiento en el que vivimos en nuestras ciudades, ¿no es cierto? Ustedes piensen en la alta concentración de niños pequeños que hay en las ciudades y de poblaciones que viven en las grandes ciudades y en los conurbanos, ¿no es cierto? Y que
alejados muchas veces de la política pública, no hay que estar solo en la ruralidad para estar alejados, ¿no es cierto? Con estar a lo mejor en Virrey del Pino, ¿no es cierto? Lo pienso porque recién vi que había uno de los jardines que era de esta zona, uno de los centros de desarrollo infantil. Pensé inmediatamente en Matanza, ¿no es cierto? Y pensé cuántas veces la falta de medios de comunicación, el tema de la falta de acceso a la salud, etcétera, ¿no es cierto?, impacta fuertemente y tiene consecuencias directas y también indirectas sobre la infancia. Todos estamos viviendo bajo tensión en esta pandemia. Hay muertes familiares, hay nuevos miedos al contacto, al contacto social, que es tan importante para los niños pequeños, ¿no es cierto? Porque ese contacto social también es corporal, el niño es puro cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces la idea de pensar en distanciamiento físico, en confinamiento, realmente genera sufrimientos que todavía no sabemos cómo van a impactar en el desarrollo de los niños pequeños, ¿no es cierto? Hay un aumento, obviamente, de la violencia, porque las familias se ven altamente tensionadas en esta situación, ¿no es cierto? No se puede delegar el cuidado y la educación en otros actores ni en otras instituciones. Y además, por supuesto, los niños están excesivamente expuestos, muchos de ellos, a las pantallas de todo tipo, lo cual no es bueno, ya lo sabemos, para la primera infancia. Entonces, estamos hablando de un impacto a una escala que nunca ocurrió en el mundo, ¿sí? Y esto no podemos minimizarlo. No podemos minimizar que en el mundo y que en América Latina, ¿no es cierto? En América Latina estamos hablando de casi 20 millones de niños fuera de los sistemas educativos y recién ahora empezamos a plantearnos en volver, pero también están cerradas, digamos, otros formatos, no solo los sistemas educativos, sino otras formas y otras políticas y otras instituciones que acompañan a las familias, que acompañan a los niños pequeños, que reciben, que se abren para el cuidado y para la educación de cada uno. Y además, por otra parte, también se ha visto, como en el caso de Perú hace unos días, ¿no es cierto?, un niño contagiado de difteria. Y uno piensa, ¿qué pasó? Y es que lo que pasó es que en muchos de nuestros países también la atención primaria de la salud disminuyó, porque obviamente el sector salud y las políticas y las instituciones vinculadas a la promoción y a la prevención, como es el caso de las políticas vacunatorias, de alguna manera se restringieron porque todo el mundo está atendiendo el tema de los contagios y demás. Por eso es tan importante sostener y seguir sosteniendo la atención primaria de la salud en primera infancia y, por supuesto, para todas las infancias también. Pero además, otro de los temas que ocurrió es que cuando se empezaron a tomar las medidas, o sea, se cerraron las instituciones de cuidado y de educación y se empezaron a tomar medidas vinculadas a cómo educar a los niños en general en el mundo, ¿no es cierto? Yo que estoy trabajando mucho a nivel mundial y tengo que trabajar con UNESCO y con un montón de organismos en el mundo, todas las respuestas que se empezaron a elaborar siempre tuvieron que ver con los niños más grandes. Y la primera infancia empezó a entrar en una zona oscura, en una zona donde había poca respuesta vinculada con la educación y el cuidado, y de hecho muchas de las recomendaciones ni siquiera eran posibles, porque estamos hablando, por ejemplo, que las familias, ¿no es cierto?, en el mundo tienen poco acceso a herramientas tecnológicas, tienen poco acceso a conectividad, ¿no es cierto? Entonces, las cifras nos están mostrando en el mundo, ¿no es cierto?, enormes desigualdades y que no se puede estar pensando en una sola familia, en un solo formato de familia, en un solo tipo de niño, ¿no es cierto?, en un solo escenario, ¿no es cierto?, sino que los niños están en todas partes, ¿no es cierto? Y para nosotros esto es una obviedad. Pero a veces, cuando se toman decisiones, se está pensando con un esquema, ¿no es cierto?, del niño que vive en la ciudad, que tiene, ¿no? Siempre se piensa
nos aparece esta imagen de familia. Y las familias, la verdad, es que están en desconcierto. Muchas de las familias tampoco tienen demasiadas herramientas pedagógicas para poder sostener la crianza de un niño pequeño, ¿no es cierto?, durante muchas horas metido en un pequeño departamento o en una pequeña casa o en una casilla, ¿no es cierto?, no tienen herramientas pedagógicas para sostener eso, ¿no es cierto?, y necesitan de la respuesta de las políticas públicas y del Estado, ¿no es cierto?, para un acompañamiento psicosocial, económico y también que contenga orientaciones vinculadas a la crianza. Por eso, de alguna manera, cuando nosotros salíamos a charlar y a debatir y a tratar de poner en la agenda política a la primera infancia, al cuidado y a la educación, decíamos, en realidad, las herramientas tecnológicas o los programas de radio, televisión, digamos, para poder trabajar con niños pequeños, tendría que estar más focalizada hacia las familias, para que las familias se puedan llenar de ideas, digamos, y de recursos para poder contener al niño pequeño, para poder guiar y ayudar, digamos, mucho más, con más recursos, más enriquecidos para la crianza de los niños pequeños. Lo que pasa también es que, como decíamos hace un ratito, esta situación que estamos viviendo hoy y que nos va a cambiar, sin ninguna duda, ya nos está cambiando y nos va a cambiar para siempre en muchas cosas, ¿no es cierto? La pandemia la pedagogía de la pandemia, como dicen algunos pensadores en este momento en el mundo, ¿no es cierto?, es una pedagogía que a las patadas y con mucha violencia realmente nos está enseñando muchas cosas y nos ha obligado a adaptarnos sobre muchas cosas. Sin embargo, no hay que olvidarse que esto cayó en este sustrato, en esta realidad. Y esta realidad, digamos, en las políticas públicas, ¿cuál ha sido y cuál es? En todo el mundo, diría yo, ya no solamente en América Latina. Las políticas públicas para la primera infancia tienen tres características como globales, fundamentales. Una es la fragmentación, la otra es la desigualdad y la diversidad. La fragmentación porque hay... ahora, digamos, estamos dándonos cuenta de este problema con la seriedad que corresponde, ¿no es cierto?, intentando políticas integrales, pero la realidad es que hoy están fragmentadas, ¿no es cierto? La primera infancia, que es toda esa etapa que, como dice el Comité del Niño, esa etapa del desarrollo humano que empieza en el nacimiento y termina en los 8 años, está atendida por distintas políticas, ¿no es cierto? Está abordada por distintas políticas, ¿no es cierto? Y también la gobernanza, ¿no es cierto? Y también los actores. Y entonces, donde no pudo llegar el Estado, donde no estuvo, donde no está, ahí llegan los programas comunitarios, ahí llegan los sectores, otros sectores, inclusive el mercado, ¿no es cierto? El mercado también vio que acá hay una demanda insatisfecha, ¿no es cierto? Y llega también desde lo privado. También llega con enormes desigualdades, porque en un continente desigual también, por supuesto, las respuestas de política pública y también las respuestas institucionales y programáticas son altamente desiguales. Y son desiguales tanto en el acceso como en la calidad, ¿no es cierto? Entonces, y además, por supuesto, desiguales también en los presupuestos que los sostienen, ¿sí? Así que esto genera una gran diversidad de formatos y diversidad de escenarios, que en realidad la diversidad, yo diría que en mucho es buenísima, porque no puede existir una sola respuesta para todas las infancias, ¿sí? Un solo formato de respuesta. No es que
inventamos el jardín de infantes y el jardín de infantes puede ser replicado en todos los espacios, dado que hay niños que viven, ¿no es cierto?, en islas, hay niños que viven en medio del campo, hay niños que viven en las montañas, ¿no es cierto?, y familias que tienen distintas realidades y distintas diversidades, ¿no es cierto?, y distintas culturas de base que tienen perspectivas que deben ser incorporadas en esas diversidades y en esa riqueza que tiene la educación y el cuidado de la primera infancia, porque de todos los formatos programáticos e institucionales tenemos muchísimo para aprender, ¿no es cierto?, y muchísimo para valorar, ¿no es cierto?, en nuestros procesos. Y nosotros, digamos, tomando las edades más grandes, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver que los nenes que están, y las nenas y los nenes que están, que tienen 6, 5 años, 6 años, 7 años, inclusive 4 en nuestro país, ¿no es cierto?, están en general dentro de los sistemas educativos, por ejemplo, en los preescolares, en los primeros grados de la escuela primaria, ¿no es cierto?, con diversidades, con desigualdades, ¿no es cierto?, pero hay acceso. Si bien es cierto que nuevamente impacta, ¿no es cierto?, el origen social de las familias, porque vemos, por ejemplo, que en los contextos rurales, ¿no es cierto?, los niños del quintil más pobre, ¿no es cierto?, concurren, acceden menos a la educación de la primera infancia que los más grandes. Pero cuando nos vamos a los más pequeños, ahí se complica. Ahí se complica con los niños de 3, con los de 2, con los de 1, ¿no es cierto? Cuanto más pequeños son, menos política pública hay, menos respuestas, digamos, integrales hay, más desarticulado está el campo, ¿no es cierto? Hay distintas gobernanzas, como decíamos recién, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Acá se ve claramente las desigualdades, porque los sectores altos que pueden pagar lo privado, pueden acceder, ¿sí?, a servicios e instituciones de calidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, digamos, con las otras familias? Y ahí está, digamos, todo un nudo y una construcción que se viene haciendo en nuestros países, ¿no es cierto?, que es muy hermoso de desatar, porque hay mucho para aprender, ¿no es cierto?, que tiene que ver con todas las iniciativas comunitarias. Pero las comunidades no pueden estar solas, ¿sí? Y las iniciativas comunitarias no pueden estar solas. Por eso es tan importante, por ejemplo, toda esta iniciativa de regulación que ha habido en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, acompañando, regulando y proveyendo personal y financiamiento para consolidar estas iniciativas comunitarias. Esto es a toda velocidad, perdonen, pero ya se me está acabando el tiempo. Una de las cosas que hoy sí quisiera marcar, porque hay muchas instituciones de cuidado y educación aquí presentes y escuchándome, son las desigualdades que tienen que ver con la calidad pedagógica, ¿no es cierto? Esto es algo que todavía tenemos que trabajar. Y esto no es un problema solamente del sector de desarrollo social y de las instituciones que son supervisadas por desarrollo social, o es un problema de los jardines comunitarios, ni nada por el estilo. Esto atraviesa todo, ¿no es cierto?, todas las modalidades, porque podemos ir, digamos, desde tener instituciones muy empobrecidas culturalmente, ¿no es cierto?, muy empobrecidas en sus propuestas, que se limitan específicamente y solamente a una educación muy básica y de cuidado básico, como serían, ¿se acuerdan en los años 70 que se llamaban las guarderías, ¿no es cierto?, para guardar al niño y punto, digamos, ¿no? Que en realidad no hay, es una exageración, un extremo, digamos, ¿no? Pero de alguna manera tenemos esa punta, digamos, en esta gama de instituciones, hasta otras instituciones que generalmente están en el campo de lo educativo, que exageran la primarización y los resultados académicos, las evaluaciones, ¿no es cierto?,
inadecuadas para la educación infantil. En el medio estaría lo deseable, ¿no es cierto? Un enfoque integral, un enfoque holístico, un enfoque que sea pertinente para los niños pequeños, que habilite su derecho al juego, su derecho a la cultura, su derecho a la creatividad, a la autoconfianza, a la autonomía, a la participación, a la voz, habilitar la voz de los niños. Y ese enfoque lo subraya mucho el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que es el que vigila la aplicación de la convención. Y ellos le llaman el enfoque educare. Ellos utilizan una palabra inventada, que sería, en español, sería el enfoque educuidado, ¿no es cierto? El enfoque educuidado. Y este enfoque educuidado o educare, como ellos lo llaman aún en la versión en español, está muy lejos todavía de ser una realidad, ¿no es cierto? Nosotros, que hemos venido trabajando muchos años, somos muchos los que pensamos que cuidar y educar es una sola práctica, es una práctica social inseparable, ¿no es cierto? Que el cuidado es una ética, ¿no es cierto? Que debe estar presente en todo lo que tiene que ver con primera infancia, ¿no es cierto? Y entonces no podemos, ahora cuando empecemos a abrir otra vez las instituciones, caer en pedagogías autoritarias, ¿sí? No podemos. ¿Por qué? Porque el enfoque educar nos dice que no podemos, ¿no es cierto? Que debemos hacer una educación en términos de el paradigma de los derechos humanos adaptable y aceptable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar adaptado, ¿no es cierto?, a las culturas, ¿no es cierto?, de origen de las familias, etcétera, y aceptable respecto del nivel evolutivo de los niños pequeños y sus características particulares. Y los niños pequeños necesitan cuerpo, necesitan contacto, necesitan juego, necesitan moverse. Todos los compañeros y compañeras, 233 personas que están en este momento, que saben cómo es un niño pequeño, ¿no es cierto? Saben que no es posible hacer esto que sale en las fotos que yo traje hoy, de dividir un patio para que los niños estén aislados unos de otros, que no se toquen, que no se miren cuando comen, que no se saquen comida del plato, ¿no es cierto? Esto es imposible. Por lo tanto, existen otros abordajes que ya los verán en las siguientes reuniones seguramente, ¿no es cierto, Nicolás? Bueno, como para finalizar, porque esto además lo va a tomar Néstor, yo lo único que quiero decir es que para construir una política pública no hace falta inventar la pólvora, ya está inventada, ¿no es cierto? Y la base siempre será la convención, o sea, el reconocimiento de que los niños pequeños son sujetos de derechos, ¿no es cierto?, que son sujetos de derecho. Y toda la convención, más las observaciones generales, que son tan interesantes de ser leídas y deben ser rescatadas en cada uno de los documentos y planes y políticas que hagamos, también se cruza ahora con los objetivos para el desarrollo sostenible al cual se comprometieron todos los países del mundo, incluido el nuestro, ¿sí? Entonces, estos pilares, de alguna manera, de cualquier política, ¿no es cierto?, nos dicen que nosotros tenemos que, en la construcción política, tenemos que darle centralidad a la infancia, ¿no es cierto? Centralidad significa reconocer su potencia, su capacidad participativa, sus derechos y su ciudadanía, ¿no es cierto? Por el otro lado, asegurar que la educación y el cuidado sean inclusivos, sean equitativos, sean de calidad, sean para todos y para todas, porque por primera vez en la historia del mundo, tenemos una agenda que es para todos y todas sin dejar a nadie atrás, ¿sí? Esta es la primera vez en el mundo. Antes se focalizaba, pero ahora esta vez es para todos, ¿sí? Entonces, en ese para todos tenemos que seguir peleando. Y por supuesto, pensar y tener presente que nunca una política pública
dirigida a primera infancia es solo dirigida a los niños, es dirigida a los niños y sus familias. Nosotros somos los que trabajamos con las familias y con los niños, codo a codo, ¿sí? Codo a codo con en este enfoque integral. Así que no me voy a extender más, si bien había preparado alguna otra cosita más, y voy a dejar el lugar para escuchar a Néstor, con muchísimo gusto. Y muchas gracias por este momento. Gracias, Mercedes. Creo que diste un puntapié de un montón de cosas para pensar. El tema, bueno, introdujiste el tema de la pandemia, que como vos decís, nada, tiene consecuencias indirectas, directas, la exposición de niños, la primera infancia no tan pensada. Nada, es repensarlo todo de vuelta. Así que nada, te agradecemos. Esto también de que mencionabas el tema de la fragmentación y mencionabas una palabra ahí clave en todo este proceso de los últimos meses que vemos, el desconcierto. Tenemos desconcierto los que nos toca estar en la función pública en términos de cómo esto es esta vuelta, cómo pensamos, desconcierto de la familia. Así que te agradecemos tu mirada. Bueno, se fueron sumando un montón. Vi que OMEP Paraguay también está presente. Veo de todos, los vamos a ir saludando con tiempo. Bueno, en Mercedes se comunicaron ahí también. Bueno, hay representantes también del Ministerio de Desarrollo Social. Esta línea que estamos pensando, los ciclos de conversatorios que estamos realizando y que hoy damos inicio, tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo con todo el Ministerio de Desarrollo Social, con una mesa interministerial, así que veo varios representantes allí del Ministerio, no quiero empezar a nombrar para no olvidarme de alguno, pero esto es una tarea que venimos trabajando todas las secretarías y direcciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Le damos la palabra, te agradezco también, Mercedes, el tiempo justo, hiciste justo. La verdad, tu experiencia quedó visible en el tiempo de exposición. Ahora le damos la palabra a Néstor López. Es sociólogo, viene trabajando, es graduado de la Universidad de Buenos Aires. Su actividad académica tiene que ver con la primera infancia, tiene que ver con reflexionar un poco también sobre todo el marco de las políticas públicas vinculadas a las infancias. Bueno, tiene numerosas publicaciones y es docente, distintos posgrados y carreras de grado de la universidad pública. Nada, Néstor, te damos la bienvenida, te agradecemos nuevamente. Has participado en varios encuentros, algunos más internos, que nos hiciste reflexionar un poco acerca de las cosas que venimos trabajando, tanto del CENAF como de toda la mesa. Nada, te damos la bienvenida, te agradecemos la predisposición. Como con Mercedes, siempre estás predispuesto a juntarte a nosotros a pensar y a reflexionar. Te damos la palabra, Néstor, así que adelante. Gracias, Nicolás, en principio por la invitación a participar en esta actividad y por la posibilidad de poder conversar con estas 200 y pico de personas de todo el país y de muy diversas instituciones. Y además, bueno, como siempre, el placer de compartir estos espacios con Mercedes, que siempre se aprende mucho. Impactantes algunas de las fotos que había en su presentación, en particular las últimas que tenían que ver con estos intentos de aislamiento, son tremendas, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes, y un poco abusando de este lugar de estar en la primera mesa, digamos, me parecía que antes de entrar en ciertos detalles, era oportuno plantear algunas ideas generales, un poco en sintonía con el planteo general que hizo Mercedes. Y en este caso yo quiero compartir con ustedes como cinco puntos que me parece que es bueno que estén presentes en la cabeza de quienes estamos discutiendo estos temas, incluso cuando estemos pensando aspectos micro, ¿no? Aspectos que tienen que ver con lo específico, alguna experiencia en el territorio y demás. El primer punto es retomar exactamente el punto en el que cierra Mercedes, que es casi como obvio, pero tanto Mercedes como yo vimos la necesidad de enfatizarlo, y es que estamos hablando de políticas que se inscriben en una relación de ciudadanía, esto es, políticas que se inscriben en un marco de derechos, o sea, estamos hablando de políticas orientadas a garantizar un derecho humano, garantizar los derechos de los niños en sus primeros
años de vida, digamos, ¿no? O sea, claramente hay, bueno, una política que se inscribe en un acuerdo, en un pacto social que tiene que ver con que todos tenemos derechos, también los niños, incluso desde antes de su nacimiento, demás, y por otro lado, el Estado tiene por cada derecho una responsabilidad de garantizarlo. Y en ese marco se inscriben, ¿por qué es importante enfatizar esto? Primero porque le da absoluta legitimidad a las acciones que se hagan en la primera infancia. Me parece que el hecho de que en la Constitución argentina está incorporada la Convención Internacional y el hecho de que exista una ley de protección integral, elevan el piso de la discusión. Hay cosas que ya no hace falta discutirlas. Hay una base de la cual actuar que me parece que es fundamental. Por otro lado, porque es necesario despertar un poco esa mirada que se ha ido perdiendo y que ha quedado como de alguna manera ensombrecida en un debate en el cual hay otras concepciones de la política de primera infancia que obviamente enriquecen la agenda, pero que me parece que no debieran sacar el foco del porqué de las políticas de primera infancia. Digamos, no, yo qué sé, hay dos paradigmas clásicos que están coexistiendo, que es uno el que tiene que ver con el tema del retorno, lo que se dice, bueno, lo que nos devuelve a la sociedad invertir en la primera infancia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que invertir en primera infancia porque por cada peso que invertamos ahí, la sociedad luego recupera una suma muy superior en términos de productividad, en términos de orden social, etcétera, etcétera. Y después están otras visiones que son muy enriquecedoras del debate, pero que uno podría decir, por lo menos quienes conocen del tema, hay una mala lectura de todo el aporte que hacen las neurociencias que dicen, bueno, tenemos que apuntar fuertemente a los niños en los primeros 1000 días, porque es ahí donde está una flexibilidad neuronal que nos permite una incidencia que luego no podemos, ¿no? Y que eso también tiene un impacto social, etc. Cuando uno escucha esos argumentos que, insisto, tienen un valor y que me parece que hay que incorporarlos en la agenda, el problema que tenemos es que nos olvidamos del niño, ¿no? Estamos hablando del impacto en la sociedad, estamos hablando de la tasa de retorno, estamos hablando de adultos productivos, de adultos gobernables, etcétera, etcétera, y nos olvidamos del niño. Y creo que volver a la idea de derechos es poner al niño, a la niña en el centro de la agenda desde sus primeros días. Me parece que hacemos política porque esos niños tienen derechos y tienen que pasarla bien, tienen que estar bien desde los primeros días, tienen que disfrutar, tienen que poder apropiarse de todo lo que los rodea. Alguien me decía una vez, en estos debates dan ganas de decir, hacemos políticas de primera infancia porque sí, porque corresponde, porque no hay que explicar más, ¿no? O sea, se hacen esas políticas porque son necesarias para que los chicos la pasen bien. Me parece que eso es fundamental recuperarlo. Nos estamos olvidando mucho de eso y estamos teniendo que dar muchas explicaciones de por qué hacemos una política de primera infancia y me parece que es necesario volver a esa imagen casi del porque sí. Segundo punto que quiero compartir con ustedes. En general, cuando se habla de políticas de primera infancia, se habla de políticas de cuidado y de educación para la primera infancia. Suele decirse, cuando se le pregunta a alguien en un país, ¿cuál es tu política de primera infancia? ¿Qué están haciendo? Suele aparecer como la política de primera infancia, las políticas de cuidado y educación. Y en general, cuando se habla de políticas de cuidado y educación, se habla de centros de desarrollo infantil, de espacios de primera infancia y demás. Por lo cual, casi como que queda una simplificación de que cuando uno hace un análisis de qué están haciendo, y esto lo veíamos mucho cuando yo trabajaba hasta hace poco al frente del CITEAL, que analizábamos las políticas de primera infancia en América Latina, cuando uno intenta identificar cuál es la descripción, la presentación que hace un país de su política de primera infancia, generalmente aparece como política de primera infancia la presencia de estos espacios en el territorio. A mí me parece que ahí hay un punto que tenemos que reflexionarlo, ¿no? En primer lugar, me parece que estos centros, que obviamente son necesarios, y yo creo que no es posible pensar una política de primera infancia sin estos espacios anclados en el territorio donde tienen que estar, me parece que es imposible pensar estas acciones si no es en el marco de un conjunto de acciones que se complementan. O sea, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? ¿Por qué hago esta apreciación? ¿Por qué me quedo en esto? Fundamentalmente, por un modo en el que es habitual ver cómo se piensan las políticas de primera infancia, ¿no? Que tiene que ver con la política de primera infancia como una intervención específica en el territorio a través de un espacio de educación, cuidado, de un centro de desarrollo, pero que uno puede decir, bueno, estos centros en un contexto de pobreza difícilmente pueden operar si no actuamos sobre el contexto. Sin embargo, lo que podemos ver mucho, y eso se ve mucho más en otros países de América Latina que en Argentina, pero que me parece que es importante marcar la advertencia,
hay algo del orden de cómo resolver los temas de la niñez, de la primera infancia, y los temas de las próximas generaciones, precisamente en esta visión a futuro, cómo resolver estos temas sin resolver los temas de pobreza. Uno podría decir, bueno, tenemos serios problemas de pobreza en América Latina, discutir los problemas de pobreza significa discutir las pautas de distribución de la riqueza, significa tocar temas complicados en la agenda, significa tocar intereses. La pregunta es cómo podemos resolver el tema de la niñez, de la infancia, sin tocar la pauta distributiva. Y uno ve que hay un esfuerzo importante por generar ese tipo de políticas, que lo que estamos haciendo es colocar ciertos centros en los lugares donde están las familias más pobres, con la esperanza, casi la fantasía de generando microburbujas en el cual protegemos al niño, a la niña, de los contagios, de los problemas de la pobreza, le damos una alimentación adecuada, le garantizamos la vacunación, los servicios básicos de salud, una estimulación temprana, una educación, en el cual de alguna manera estamos resolviendo el tema de la pobreza de los niños, estamos resolviendo el tema de las futuras generaciones sin discutir la pauta distributiva de nuestros países. Eso es algo que se ve mucho y que de alguna manera me parece que es una advertencia que es necesario tener cuidado. No es posible que una política de primera infancia que tenga un soporte central en este tipo de instituciones, que son realmente un elemento central de la política, sea efectiva si no va de la mano de un conjunto de acciones que la complementan, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la familia, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo del contexto. Hay dos estudios que para nosotros que hicimos, que me parece que fue una experiencia muy interesante y que quiero compartir rápidamente las ideas centrales. El primero tiene que ver con un estudio sobre la inversión social orientada a la primera infancia, que hicimos desde CITIAL, que la dirección técnica estaba a cargo de Javier Curcio, y que en ese estudio lo que intentábamos ver es cómo llega el dinero que usa el Estado a los niños, ¿no? Y ahí aparecían como Colombia y Argentina como los dos extremos más fuertes. Por el lado de Colombia lo que veíamos es que casi la totalidad de los recursos públicos que llegaban a los niños llegaban a través de estos centros de desarrollo infantil. En el caso argentino veíamos que solo el 25% de los recursos públicos llegaban a través de este tipo de prestaciones, y que había un montón de prestaciones, una parte importante que llegaba a través de políticas de fortalecimiento de las familias, había otros que llegaban de fortalecimiento comunitario, había otros que eran a través de políticas universales que tenían que ver con, por ejemplo, una política ambiental, es una política universal que inevitablemente tiene impacto en la calidad de vida de todos, incluidos los niños. Entonces uno podría decir, bueno, hay una concepción de política de primera infancia que atraviesa todos los niveles y donde Argentina se destacaba precisamente por estar en una visión más integral frente a el caso de Colombia, donde veíamos que las acciones públicas orientadas a familia, comunidad, universales eran menores y que fundamentalmente entonces precisamente eso hacía que se fortalecieran las acciones directas para los niños. Ahí me parece que es un tema interesante. ¿Cómo pensamos en una política pública? ¿La pensamos exclusivamente como una política para los niños o la pensamos en una política más inscrita en un marco de protección? La segunda anécdota que nos sirve a nosotros para repensar esa primera es que en algún momento hicimos un estudio sobre las políticas de primera infancia para América Latina, que ahí la coordinación técnica estuvo a cargo de Vanessa de Alessandre. Y ese estudio tenía una particularidad, en realidad la estábamos haciendo con la OEI, con la Organización de Estados Iberoamericanos, entonces nos implicaba mirar no solamente las políticas de América Latina, sino que también nos llevaba a mirar las políticas de España y Portugal. Y la verdad que cuando empezamos a mirar, a buscar las políticas de España y Portugal, que era la primera vez que lo hacíamos, no encontrábamos, o sea, el equipo de trabajo, buscando de la misma manera que se buscaban las políticas de primera infancia en América Latina, no aparecían políticas. Entonces ahí decidimos consultar a un amigo, Javier Bonal, que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, que él además había sido en algún momento el defensor de la niñez de Cataluña. Lo llamamos a Javier, le preguntamos, bueno, ¿cómo es esto? ¿Dónde están las políticas de primera infancia? Y Javier nos dice, es que no hay casi políticas de primera infancia. Vos tenés un sistema de protección social que de alguna manera resuelve la base de bienestar de todos los miembros de la familia, las familias están protegidas, y entonces en ese marco el 90% de los problemas de la niñez los tenés resueltos. En todo caso, las políticas de primera infancia que hay son políticas de restitución de derechos, de situaciones extremas, de situaciones muy críticas. Entonces, todo esto es lo que a mí me lleva a pensar, bueno, tenemos casos como el de Colombia, donde por su historia el Estado no tiene una presencia en el territorio como la tiene la Argentina, y entonces de repente, si uno quiere hacer una política agresiva a primera infancia, tal vez no nos queda más remedio que avanzar con estas acciones directas, pero que me parece que van a tener poco impacto si no van de la mano de una visión más integral.
Argentina, que dentro de los países de América Latina analizados era el que más tenía este peso de una tradición de protección social, y las políticas de primera infancia, entonces eran una pieza en eso, que me parece lo que hay que reivindicar, y ese paradigma que nos ofrece Europa diciendo, wow, si hay realmente una buena política de protección social, las políticas de primera infancia necesarias son mínimas. Creo que ahí hay un esquema muy interesante para discutir, que me lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes, que es el de, estamos hablando aquí, cuando pasamos en este tema de las políticas de primera infancia, las políticas de cuidado y educación de la primera infancia, y su relación con el marco de protección social, caemos entonces en algo que es central, que es pensar estas políticas como parte de unos sistemas de protección integral de la primera infancia. La propia ley de protección integral que nosotros tenemos vigente estimula la formación de estos sistemas de protección integral, y ahí es donde decimos, bueno, claramente, y como también lo planteaba Mercedes en algún momento, esta visión holística, esta visión integral, lleva a que estas acciones no pueden estar solas. No podemos pensar que este tipo de iniciativas que tienen que ver con fortalecer los centros de desarrollo infantil, las instituciones que están trabajando en la comunidad, los espacios de primera infancia, o incluso la oferta que pueda haber, esta oferta privada que realmente en muchos barrios hace un aporte muy sustantivo de generar un espacio, o sea, toda la oferta que podamos encontrar, ahí uno puede discutir cuál es cuál, pero bueno, en todo caso, sumar todo esto, uno puede decir, bueno, toda esa oferta sola no va a poder si no es en el marco de estos sistemas de protección integral. Ahí solamente quiero decir, no alcanza con que coexistan ciertas políticas que tienen que ver con salud, educación, desarrollo y demás, para que hablemos de integralidad. La integralidad no es solamente la coexistencia de ciertas políticas, sino que la integralidad tiene que ver con mecanismos explícitos que de alguna manera hacen que esas políticas empiecen a funcionar articuladamente. En ese estudio que yo les decía, que hicimos sobre Iberoamérica, que coordinaba Vanessa de Alessandri, ahí ella desarrolla el concepto de cadena prestacional, donde nos dice ella es, no solo hay que mirar las políticas, sino que fundamentalmente lo que hay que mirar y lo que hay que analizar, y desde la política lo que hay que promover, son los eslabones que articulan las distintas prestaciones que se hacen de las distintas áreas de gobierno. O sea, no alcanza con que exista una política de salud y una política de educación si no hay eslabones explícitamente pensados que tengan que ver con protocolos, con procedimientos, con mesas de trabajo, que garanticen ese encadenamiento prestacional. Y lo que se analiza en ese documento es que ese tipo de encadenamientos son de distinta índole, cómo se establece la relación entre los distintos gobiernos, cómo se establece la relación entre los distintos ministerios, cómo se establece la relación entre las políticas que van acompañando a niñas y niños en los distintos momentos de su ciclo vital en la medida en que van creciendo. Pero bueno, me parece que es pensar estas políticas en el marco de una protección integral, y protección integral es mucho más que coexistencia. Hay acciones específicas que hay que hacer para que se hable en esos términos. En una de estas conversaciones previas que estamos teniendo este tiempo, a la que se referencia Nicolás, yo decía, bueno, me parece que uno obviamente tiene que avanzar en la construcción de ciertas políticas, pensar nuevas iniciativas, pero me da la impresión de que es clave trabajar en este tema de pensar los eslabones, identificarlos, pulirlos, garantizarlos. Si uno realmente puede dar este salto de articular todas las acciones estatales que hay en este momento dirigidas a la primera infancia, y ahí puedo, incluso esta imagen que decía, hasta las políticas ambientales, entenderlas como políticas de primera infancia, y asegurarnos de que todas esas políticas estén articuladas a través de procedimientos explicitados, creo que sería un gran salto, sería un antes y un después en las políticas de primera infancia de este país. Ahora, cuarto punto, y que me acerca a la especificidad de este conjunto de charlas, es la integralidad se materializa en el territorio. O sea, caemos al territorio. ¿Qué quiere decir con esto? Esto pasa cuando no se planifica, y también me parece que debiera pasar cuando se planifica. Cuando no se planifica una política integral y lo que tenemos es cada ministerio ofreciendo una oferta de servicios, ¿no? Salud por su lado, educación por su lado, realmente el encuentro de esas políticas se dan en el territorio. El encuentro de esas políticas generalmente lo resuelven los equipos técnicos de los municipios o las organizaciones locales, cuando dicen, bueno, a ver, ¿qué nos llega de todo el espectro de políticas nacionales? ¿Qué nos llega de lo provincial? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo articulamos esto? Y es por eso que digo, la intersectorialidad se materializa en el territorio. Alguna vez escuché a Adrián Stigar decir que Adrián Rosengart era, me quedé con que dije mal el apellido. Una vez escuché a Adrián decir
la intersectorialidad se materializa en cada niño. Me parecía una provocación muchísimo mayor. Es en el modo en que se atiende a cada niño, es donde se encuentran todas esas prestaciones que nos llegan desde distintos niveles. Y en realidad, me gusta esa visión, la puedo poner en diálogo con la que yo traigo, la intersectorialidad se materializa en el territorio, pero a mí tal vez me gusta más pensar que un sujeto es sujeto de una política en tanto miembro de una comunidad, de un colectivo, en fin, son dos secciones que me parecen realmente válidas, pero el concepto es el mismo, es en el territorio donde se hace ese encuentro. Y si uno planificara una política intersectorial o integral, también debería ser así. Ahí es donde me parece que hay una división de tareas necesarias entre lo que hace el Estado Nacional, lo que pueden hacer los Estados provinciales y lo que se hace a nivel local. Me parece que es fundamental pensar, a nivel central, garantizar todos aquellos recursos necesarios para poder trabajar a nivel local. O sea, a nivel central, el Estado desde sus ministerios, que me parece bien que haya áreas especializadas, hay un área de salud, un área de educación, cada uno desde sus áreas tiene que ofrecer un amplio espectro de recursos para que puedan ser articulados a nivel local. Es a nivel local donde se ve la forma de articular esos recursos, donde de alguna manera se materializa, se hace el acabado final del diseño de esa política, porque es a nivel local y en cada territorio distinta la respuesta que hay que dar. Hay una especificidad propia de cada territorio, en términos de su historia, de su ubicación, de sus carencias, de lo que fuera, de su nivel de organización, que hace que la respuesta que se tiene que dar va a ser distinta en cada contexto de la geografía, en cada punto. Y nuevamente, hay una responsabilidad del Estado Nacional, del Estado Provincial, de asegurar en cada punto del territorio las capacidades técnicas para que esa articulación se haga del mejor modo posible. Entonces, cuando uno piensa en una política intersectorial o integral, inevitablemente tiene que pensar en un espacio de diálogo entre el sector central, digamos, nación, o puede ser estado, provincias, y el espacio local, que puede ser los gobiernos municipales y las organizaciones de nivel territorial. Y en ese espacio, creo que ya no tiene sentido la discusión de si tenemos que hablar de políticas centralizadas o descentralizadas, porque cuando uno piensa en un esquema de política de protección integral de la primera infancia, y lo piensa de este modo, es fundamental el centro como proveedor de recursos, es fundamental lo territorial como espacio de articulación y resolución de la mejor política en cada contexto, por lo cual la pregunta central no es qué es mejor si el centro o el local, sino que la pregunta fundamental ahí es cómo hacemos para articular de la mejor manera posible el centro y lo local. Cómo armamos una mesa de trabajo donde las autoridades a nivel central, las autoridades a los niveles provinciales, municipales y organizaciones de sociedad civil, juntas piensen esa política. Y esto me lleva al último punto, que tiene que ver precisamente con el tema de los actores de nivel local, ¿no? O sea, si hablamos de un diálogo, y hablamos de un diálogo de los actores, lo que es fundamental pensar acá, cuál es el rol de los actores del territorio, cuál es el rol de la voz de la comunidad en la construcción de una política de primera infancia. Uno podría decir, no se puede avanzar en políticas que van a tener una base territorial sin la presencia de los actores locales. En la mesa donde se deciden esas políticas, no solo donde se implementan, sino donde se diseñan esas políticas. Y esto lo podemos pensar tal vez desde dos registros. Primero, por una cuestión operativa. Difícilmente una política sea buena, funcione bien, sea efectiva, si no se incluyó en su diseño y en su implementación la experiencia, el conocimiento, todo lo que hay para aportar desde el nivel territorial. Por otro lado, difícilmente se implemente si no tiene la legitimidad que le da la sola participación de los actores locales en el diseño de esa política. Creo que hay dos cuestiones de índole operativo, técnico-política, que son fundamentales para garantizar la presencia de los actores locales en la construcción de la política. Pero por otro lado, hay una segunda justificación, aparte que es esta que es de índole operativo, que es más de índole ético, ¿no? Que tiene que ver con el primer punto, que tiene que ver con el tema de que estamos hablando de políticas de derechos humanos, y como tal es uno de los elementos fundamentales. Uno dice, bueno, el para qué de la política o el qué de la política de derechos humanos es garantizar derechos, pero también hay un cómo. No cualquier política es posible en el campo de los derechos humanos, sino no incluye en el cómo de la política el tema de la participación, el tema de todas las voces participando, no solo en la implementación, sino también en el diseño. Y para cerrar, creo que hay una idea de Nancy Fraser que a mí me parece que es muy potente. Ella dice, bueno, toda intervención de política pública debe tener como objetivo fortalecer los mecanismos de redistribución, ¿no? Y también los de reconocimiento. Pero esa intervención no va a ser justa si no tienen garantizada la representación de quienes han sido afectados por los problemas de distribución
o por los problemas de reconocimiento, que son cualquier mecanismo implícito o explícito de discriminación. Por lo cual, una política de primera infancia, diría ella, no está acabada en su concepción, sino contempla una activa participación de los diferentes actores organizados en el territorio. Con esto quiero terminar. Gracias. Gracias, Néstor. Nada, muy interesante. Bueno, esto hemos compartido lo que mencionaba, algunos encuentros, y la verdad, la idea de pensar las cadenas prestacionales, la idea de comenzar a pensar la integralidad de las políticas públicas, es bastante claro cómo lo presentaste, Néstor. Ahí fuimos recogiendo algunas de las preguntas que fueron surgiendo también. Ahí, bueno, saludo también Campos Quijano, que está allí, bueno, más personas de Formosa, Organización Comunitaria La FOC. Nada, disculpen si alguno no leí, pero bueno, van pasando rápidamente. Recordamos también que esto se graba en el canal de YouTube, y luego la idea es que puedan acceder a esta misma charla, bajarla, descargarla a posteriori. Enviarles un saludo también de Gabriel Lerner, que está viniendo de La Matanza, aquí en Provincia de Buenos Aires, pero no llegaba, y les envía un saludo y les agradece tanto a Mercedes como a Néstor, como a todos los que están participando del encuentro. Algunas de las cuestiones que fueron surgiendo en términos de preguntas, como para ir finalizando, Mercedes planteaba el tema de la fragmentación y el tema de las políticas sociales, cómo se fragmenta, cómo están fragmentadas. Digo, para muchos que venimos trabajando lo que son las políticas sociales, es la gran discusión de cómo hacemos políticas integrales entre todos los ministerios, entre todas las secretarías, áreas. Creo que es el gran desafío. Y ahí, bueno, ¿cómo pensás vos, Mercedes? O algunos tips, danos como para pensar un poco en lo que es educación y cuidado para pensar esta integralidad. Te tiré una muy difícil, pero bueno. Sí, No. un problema que no hemos podido resolver en 50 años, pero sí, sin ninguna duda vamos en camino. Yo creo que en realidad combatir la fragmentación también tiene mucho que ver con, de alguna manera, hacer un nuevo pacto social vinculado con la protección de derechos de la primera infancia y el reconocimiento de su ciudadanía, ¿no? Y en muchos países se han hecho distintos ensayos. Yo recuerdo, por ejemplo, a fines de los años 80 en Europa hubo toda una movida tratando de superar esta fragmentación, y algunos países, como el caso de los países nórdicos, concentraron, o sea, migraron todo la gobernanza hacia el Ministerio de Educación. No así otros países, o sea, otros países han hecho un poco la inversa. Yo particularmente creo que tenemos que, como bien lo señaló Néstor, tenemos que trabajar mucho más en un país como el nuestro, federal, y además con una alta municipalización creciente de la oferta de servicios educativos y de cuidado para la primera infancia. Yo creo que es muchísimo más complejo. Esto lo hemos discutido mucho con Adrián, ¿no? Con Adrián Rosengart. Adrián me decía, no es posible que haya una sola rectoría. Sin embargo, creo que es importante ponerse al hombro una coordinación realmente muy fuerte, ¿no? Muy fortalecida. Porque el tema es que acá hay que tomar algunas decisiones fuertes. Néstor señalaba, por ejemplo, que no se puede hacer intersectorialidad sin recursos, ¿no? Entonces, tiene que estar claro qué inversión va a haber y cómo no particionar de la manera en que está hoy particionada y fragmentada los recursos destinados a primera infancia. Y para eso hace falta saltar antes, ¿no? Saltar a lo que él recién llamaba políticas de protección vinculadas a los derechos de la primera infancia, o sea, que va más allá de lo educativo, ¿no es cierto? Todas las políticas de bienestar de los países, ¿no es cierto?, deberían estar pensando en que ahí hay un actor
un actor importante y un sujeto importante que es la primera infancia. Desde ya que en el caso de las ciudades, en líneas generales en las ciudades, nosotros vemos que una posible respuesta es la creación de jardines maternales, ¿no es cierto?, de instituciones que se dedican al cuidado y a la educación, articulados con... Y ha habido experiencias de ese tipo en nuestro país. El problema es que nosotros hacemos cosas muy buenas, vinculadas con la concentración, con la no fragmentación y demás, y después nos la olvidamos en el tiempo. Una iniciativa que también ha sido muy importante y que yo creo que hay que rescatar es la creación de las escuelas infantiles en la ciudad de Buenos Aires en los fines de los 80, ¿no es cierto? Cuando se tomó lo que hoy aparece en la Ley de Educación Nacional, que es la unidad pedagógica de la educación infantil, donde se juntaron, porque hay muchas fragmentaciones, ¿no? En el caso de la atención de primera infancia, se juntó el jardín maternal con el jardín de infantes y se armaron las escuelas infantiles. Esto, por ejemplo, tiene un modelo así que es más italiano, ¿no es cierto? En Italia, por ejemplo, también le llaman la escuela infantil, ¿no es cierto? Pero el problema con, de alguna manera, el obstáculo, que acá hay una pregunta de César Perry que me gustaría señalar, es que a veces cuando es el sistema educativo el que construye las respuestas, muchas veces es una respuesta sumamente escolarizada, ¿no es cierto? Esto tiene razones históricas, sin ninguna duda, que tiene que ver con la búsqueda de la calidad, con los discursos de calidad, con los resultados, con lo que decíamos en algún momento antes, pero esta fue una iniciativa súper importante que debería retomar, ¿no es cierto?, retomar y repensarse desde espacios muchísimo más flexibles, muchísimo más abiertos al cuidado, a la educación y a lo comunitario. Si nosotros vamos a ver en el mundo ejemplos de algo que funciona como política, muchas veces decimos, bueno, vamos a Reggio Emilia, ¿no? ¿Y Reggio Emilia qué es? Reggio Emilia no es una didáctica, no es una metodología, es una postura política. Son instituciones que se dedican al cuidado y a la educación de la primera infancia, que se dejan perforar por lo comunitario y que a su vez están perforados por lo comunitario, ¿no es cierto? Entonces hay un debate permanente, ¿no es cierto?, entre educadores, padres, familias, comunidad, municipio, niños, ¿no es cierto?, sobre el ambiente, la ciudad, lo comunitario y la propia institución. Entonces ahí también se da la posibilidad de integrar otras políticas al estilo de lo que nos enseñaba el maestro Francesco Tonucci, ¿no es cierto?, que son las ciudades las que tienen que estar integradas para los niños y pensando políticas de los niños. Bueno, creo que me fui un poco por las ramas, pero eso es un poco la idea es esa, ¿no? La idea es que tengamos más grandeza, nos sentemos juntos, juntemos recursos, pensemos más integralmente y sin ninguna duda yo creo que la escala local es la que da mayor respuesta, más ajustada e integra cultura, integra significado, integra recursos y además integra la posibilidad, ¿no es cierto?, de también darle la voz a los niños pequeños, interpretando sus necesidades, sus voluntades, ¿no es cierto?, y su deseo de participación. Gracias, Mercedes. Retomamos esto también, lo que surge también de lo que decías, digamos, el marco de pensar los derechos, pensar el sistema de protección, digamos, nunca perder como línea de base y nunca perder esa visión. En términos también de lo que decía Néstor anteriormente, digamos, la inversión o cómo generamos
intersectorialidad y cómo profundizamos, es un poco la mirada que tenemos del Estado Nacional, en pensar esta articulación bien desde lo local, pensando con una inversión clara, pensando también con un enfoque de infancias que permita no solo mejorar el alcance de los espacios de infancia, los centros de desarrollo infantil, sino también pensar en espacios de mejor calidad, con mejor formación y demás. Néstor, allí había alguna que tenía que ver con cómo convivir o cómo pueden interactuar las miradas muchas veces que tienen que ver con la educación, digamos, de tipo inicial y sobre todo las prácticas comunitarias que en primera infancia y en espacios de primera infancia son muy sustantivas, son muy importantes, y cómo en procesos post-pandemia, digamos, cómo pueden interactuar mejor, donde muchas veces no interactúan, esta mirada de lo educativo y lo comunitario. Bien, ahí hay un punto que tiene relación con lo que decía recién Mercedes, y quisiera antes agregar una pequeña cosa respecto a la pregunta sobre la fragmentación. Creo que ahí hay un problema que está en la base también, y es una concepción de pensar que el derecho a la educación lo tiene que garantizar el Ministerio de Educación, el derecho a la alimentación lo tiene que garantizar el Desarrollo Social, el derecho a la salud del Ministerio de Salud. Y me parece que ya en esa concepción está la raíz de una segmentación muy difícil de resolver. A mí me parece que tenemos que avanzar en fortalecer la idea de que los derechos los tiene que garantizar el Estado, y que en todo caso el Estado tiene un conjunto de agencias especializadas que tienen que hacer sus aportes de distintas perspectivas, pero que tienen que trabajar integradamente. Me parece que si uno dice, bueno, el garante es el Estado, y todos los ministerios aportan a la salud, aportan a la educación, aportan al bienestar y demás, en mayor o menor medida, ponía el ejemplo antes el de las políticas ambientales, porque no es habitual pensar las políticas de medio ambiente como políticas de primera infancia, y me parece que es fundamental pensarlos así. Si uno empieza a pensar eso, creo que buena parte de ese problema se resuelve. Porque además, si uno lo resuelve así, ya no deposita, si uno lo piensa así, ya no deposita en el Ministerio de Educación la responsabilidad de garantizar el derecho a educación. Deposita en el Ministerio de Educación lo que es específico de ese ministerio, pero me parece que ahí es donde aparecen los espacios de encuentro, ahí es donde adquiere otra legitimidad una mesa intersectorial, ahí es donde, digamos, me parece que hasta la propia CENAF queda fortalecida en ese rol de decir, bueno, ¿cómo hacemos que se garantice los derechos de los niños cuando tenemos 8 ministerios, 10, 12 ministerios que de alguna manera, de mayor o menor medida, impactan en esto? Creo que ahí hay parte de la segmentación tiene que ver con esa visión tan sectorial de, digamos, en realidad los ministerios no nacieron de perspectiva de derecho, nacieron desde la resolución de problemas específicos, y nosotros ahora le queremos dar un salto que tenga que ver con pensar la intervención no como resolución de problemas, sino como garantía de derechos, y en ese salto nos encontramos con una estructura que nos está jugando en contra. Creo que ahí hay una de las principales fuentes de esta segmentación. El tema de la articulación me parece que se responde desde ahí. Digo, a mí me parece que esta especie de segmentación, que muy bien Mercedes dice, bueno, los niños en los primeros años de vida son de desarrollo social, primero fueron de salud, después son de desarrollo social y después son de educación. Pareciera que es así, creo que responde específicamente a esto. A mí me parece que esta articulación es posible en este punto intermedio que decía Mercedes, ¿no? Donde no la guardería, no una hiperprimarización de la práctica, sino ese punto intermedio con esa visión integral. Me parece que ahí Mercedes ya nos había anticipado una respuesta. El tema, vos le agregás a la pregunta la cuestión post-pandemia. A mí me parece que la pandemia desarrolló dos cosas. Por un lado, puso muy en evidencia lo que pasaba antes, cuando Mercedes dice, bueno, tengamos en cuenta que la pandemia llegó en un escenario donde ya había estos problemas de desigualdad, de fragmentación y demás. Lo hizo más visible, puso más en evidencia de eso, pero por otro lado, permitió desarrollar iniciativas impensadas y que me parece que pueden llegar a ser iniciativas que debieran haber llegado para quedarse. Quiero decir, me parece que se aprendió muchísimo en este contexto a cómo ofrecer soluciones en el territorio. Creo que estas organizaciones del sector más, lo hablamos alguna vez con Adrián, que claramente es el tercer protagonista de esta mesa, esta idea de, bueno, fueron esas instituciones que están en el territorio las que se pusieron la pandemia en el hombro. Digamos, son las que pudieron realmente dar respuesta, era la presencia del Estado en el territorio, es la que pudieron realmente trabajar ahí. Entonces yo creo que ese protagonismo que tuvieron, ese modo de mostrar
lo fundamental que fue el protagonismo de los actores locales, de las organizaciones, de las familias, todos esos elementos me parece que enriquecen la visión que tenemos de este tipo de políticas e instituciones, que no debiéramos dejar que eso luego quede guardado en la caja de recursos para afrontar crisis, y que sí se convierta en un elemento central de la política. Entonces ahí me parece que en la pospandemia vamos a estar en condiciones de poner sobre la mesa una serie de recursos que un año atrás no hubiéramos puesto. También es cierto que el contexto de pospandemia va a ser un contexto de gran lucha política, digamos, porque se desarmó lo que había, y no somos nosotros los únicos interesados en armarlo. Hay muchos otros interesados en armarlo desde perspectivas muy diferentes. Entonces me parece que cualquiera sea la solución hacia donde vayan los sistemas de política pública, de política social, de política de primera infancia dentro de 2, 3 años, va a ser el resultado de una lucha política explícita, digamos, por distintos paradigmas que van a intentar traer la solución a este escenario tan desarticulado que nos deja la pandemia, con lo cual creo que hay el involucramiento político, el poner el cuerpo va a ser necesario, porque se viene un momento de debate político muy fuerte por imponer la solución a la crisis que nos dejó esta pandemia, ¿no? Gracias, Néstor. Bueno, gracias a todos y todas. Básicamente creo que ha sido muy rico, digamos, esta discusión. Como les decía, es el primero de varios que estamos realizando. El eje es el que estamos circulando también desde el Estado Nacional y desde SENAF específicamente, de repensar la territorialidad, repensar la lógica de con quiénes son los actores que vamos interactuando a nivel territorial, tanto con organizaciones, con municipios y con gobiernos provinciales. Repensar cómo lo hacemos juntos, básicamente, tiene que ver con eso. Repensar el abordaje integral, esto que mencionábamos en ambas exposiciones, de bueno, es linda la palabra integral, pero cuesta, y desde el Estado cuesta mucho más que desde el pensamiento, así que estamos intentando las distintas mesas, las distintas experiencias que muchas veces que queda en una simplemente cuestión discursiva, estamos comenzando a trabajar en líneas, puentes, no solo lo que son los ministerios hacia afuera, con educación principalmente, y con otros ministerios como es salud, sino también al interior del Ministerio de Desarrollo Social, empezar una intervención integral de todos los espacios, de todos los abordajes que tiene ministerio. Y por último, repensar los abordajes, cómo vamos a hacer. Esto, más allá pandemia, más allá post-pandemia, obviamente nos dejó, fue un cimbronazo, que ninguno nos esperábamos, y eso nos va a invitar a pensar nuevas estrategias. Creo que esto también que mencionaba Néstor recién, digamos, fueron surgiendo muchísimas cosas novedosas que van a quedar y que son buenas. En eso, nada, creemos que es un tiempo para pensar, animarse a reflexionar, animarse a inventar cosas, y sobre todo esto que salió en todas las exposiciones, con lo territorial. A veces lo que viene hablado queda detrás de lo que se viene actuando, y en ese sentido es momento de recoger las experiencias de cada uno y cada uno de ustedes a nivel local, cómo fueron transformando muchas de las realidades, acompañando familias, que muchas veces termina generando verdaderos cambios. Así que simplemente agradecerles, obviamente enviarles nuevamente saludos a nuestro ministro, que ustedes sabrán, Daniel Arroyo, ha puesto un poquito también a nivel del Estado y del Ministerio de Desarrollo Social, la infancia, en tema de conversación, más allá de que venimos discutiendo y se viene discutiendo, tenemos un ministro que es un poco también fanático de las infancias y que promueve esto. Dejar el saludo también de Gabriel Lerner, que también estamos haciendo un trabajo interesante para pensar también desde SENAF, reposicionar el pensamiento de SENAF, la intervención, no dejando de lado la cuestión de la protección de derechos y pensando nuevas intervenciones. Agradecerles a todas, a todos en todo el país que se fueron comunicando o conectando. Esperamos que haya servido, creemos que sí, que ha sido muy interesante ambas reflexiones. Les enviamos un saludo, va a quedar grabado en YouTube para poder compartirlo más adelante, y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora, 15:30, en el segundo encuentro, que ya les vamos a circular invitación y demás. Gracias a todos, gracias Néstor y Mercedes, principalmente los protagonistas, y nada, muchas gracias a todos y todas. Gracias.